Mi nombre es Sergio Rodríguez, yo soy director ejecutivo del Instituto Tecnológico de la Producción del Perú. El ITP es una entidad que tiene 40 años aproximadamente, pero que en el 2013-2014 dio un giro de 180 grados, pues inicialmente era un instituto tecnológico pesquero. En 2013-2014 se convirtió en Instituto Tecnológico de la Producción para albergar una red de centros de innovación productiva, de centros de innovación, de apoyo a la innovación empresarial, que hoy día tiene una red de 49 CITES en todo el Perú, 49 centros de innovación. Recalco esto porque a partir de 2013-2014 en el Perú se dio una segunda ola de reformas institucionales de apoyo a la innovación que incluyeron la generación o la creación del ITP como Instituto Tecnológico de la Producción y de una serie de instituciones como el INACAL, el Innovate Perú, que permitieron o que fueron el marco institucional justamente para desarrollar estos instrumentos de política pública de apoyo a la innovación, al extensionismo tecnológico y al emprendimiento. Recalco esto porque esta es una de las primeras dimensiones, es la primera dimensión del estudio que creo que ha recogido bien el espíritu detrás de los cambios institucionales y normativos que guían la política de innovación en los países de Latinoamérica. Y por lo tanto tenemos mucha expectativa de que este resumen, esta presentación pueda tener un impacto importante en los generadores o los tomadores de decisión para que se hagan las reformas o se continúen mejorando las intervenciones públicas, ¿no? Entonces, para iniciar la sesión doy paso al señor Jorge Alves, que ya lo conocen, ha estado presentando anteriormente, y a la señora Ana Biersma, para que hagan la presentación del estudio. Muchas gracias. Entonces continuamos con la quinta dimensión que se enfoca a las medidas para promover la innovación entre las pymes y los emprendedores. Algunos puntos de introducción. Bueno, obviamente las pymes y los emprendedores innovadores son pocos quizá en número, pero son muy importantes para lograr economías más productivas y competitivas a través de la introducción de innovaciones o el desarrollo de innovaciones. Recordar que una de las definiciones más usadas de innovación es la del Manual de Oslo de la OCDE, innovación de producto, desarrollar nuevos e innovadores productos y servicios, innovación organizacional, encontrar métodos de organización y de administración y manejo de empresas óptimos, innovación de procesos, que es aplicar tecnologías y aplicar nuevos procedimientos para el desarrollo de productos y para la prestación de servicios. También recalcar que la innovación no se limita a actividades científicas o tecnológicas. La innovación es tiene un amplio espectro, incluye bueno, los aspectos que mencioné, además de innovación social, entre otras. Y bueno, según los resultados del índice de políticas PYME, este es un tema estratégico, es un tema primordial para todos los países de la región. Aquí analizamos tres subdimensiones: marco institucional, de nuevo las instituciones y los mecanismos de coordinación para la implementación de política de innovación, y la parte PYME, servicios de apoyo a las pymes innovadoras y financiamiento para la innovación. Estos tres componentes tienen un peso de 1/3 dentro del total de resultados del índice para este campo. Muy rápidamente una introducción sobre qué se quiere decir con el marco institucional para la innovación. Bueno, como la política PYME, la política de la innovación es ampliamente horizontal, multidisciplinaria, involucra a muchos actores, muchas medidas. Es importante entonces estructurar las políticas de innovación en general, no solo la innovación PYME. Para esto los países generalmente adoptan estructuras que incluyen liderazgo político, institucional, sistemas nacionales de innovación que incluyen
algunas veces el presidente o los jefes de gobierno o de Estado en los países, ministerios, en algunos países existen ministerios de innovación, de ciencia y tecnología y otros ministerios, la implementación a nivel técnico de los mandatos, de las direcciones provistas por este liderazgo y otros mecanismos de aplicación de políticas, entre los cuales nos interesan los comités de innovación de innovación en las pymes y el emprendimiento. El objetivo de esto entonces es tener un marco coherente y estratégico para el diseño y aplicación de políticas de innovación. Aquí quisiera señalar los resultados. Como ven en la primera subdimensión, marco institucional, pueden notar que existe una mayor dispersión en cuanto a el desempeño de los países según el índice de políticas PYME, y esto se debe evidentemente a que los países tienen diferentes arreglos institucionales. Por ejemplo, Chile, Colombia, México y Uruguay tienen puntajes arriba de 4, lo que denota que tienen sistemas establecidos de innovación y agendas de innovación que incluyen elementos de promoción para pymes y emprendedores. Ya hemos hablado de la Política Nacional de Desarrollo Productivo en Colombia, por ejemplo, que incluye varias medidas de apoyo para las pymes y las startups innovadoras. Igual en Chile y en Uruguay con las agendas o los de transformación y de productividad, la innovación es uno de los elementos clave dentro de estas agendas, la innovación en las empresas. En México el PRODEIN, el Programa de Desarrollo Innovador, el nombre mismo lo dice, busca la innovación. Y bueno, por otro lado, Argentina, Ecuador y Perú afirman estar trabajando en el desarrollo de enfoques institucionales estratégicos para la innovación. En cuanto a los servicios de desarrollo, o los servicios de apoyo para la innovación en las pymes, ya una categoría específica de apoyo a las pymes emprendedoras y a los emprendedores, a las pymes innovadoras y a los emprendedores innovadores, incluyen un amplio campo de programas, en particular, por ejemplo, las transferencias de tecnología, las vinculación entre universidad o centros de investigación y empresas para facilitar, digamos, la investigación básica y la investigación aplicada al desarrollo de productos y servicios innovadores. Apoyo a gestionar activos intangibles, por ejemplo, muy importante para las pymes y para los emprendedores innovadores que no cuentan necesariamente con activos o con material físico, pero con marcas, con propiedad intelectual, con patentes, etcétera. Y además para los emprendedores incluyen las incubadoras y aceleradoras de negocios, de proyectos innovadores. En cuanto a esta dimensión, vemos pues que en el caso de los servicios de desarrollo empresarial para pymes innovadoras y emprendedores innovadores, existe una amplia gama de servicios. En Chile y México existen una red nacional de incubadoras que determina estándares mínimos de calidad para que las incubadoras puedan operar y recibir, no para que puedan operar, pero para que puedan recibir apoyo, subsidios de parte del gobierno para cubrir gastos operativos. Además, Chile y Uruguay operan centros de extensionismo tecnológico, que son básicamente centros que apoyan o que ayudan a la cooperación, universidades o institutos de investigación y asociaciones de negocio para el desarrollo y la aplicación de innovaciones en empresas. En cuanto al financiamiento a la innovación, esta subdimensión está muy relacionada también con los programas de desarrollo empresarial y con enfoque innovador, porque muchas veces estos programas toman la forma de subsidios a actividades innovadoras o de bonos de innovación o de otros apoyos financieros. También existen los incentivos fiscales para las pymes innovadoras
y otros apoyos de este tipo. Aquí un mensaje, digamos, tomando las dimensiones 5.2 y 5.3, servicios de apoyo a la innovación y financiamiento para la innovación, que como decía están correlacionados y que muchas veces son los mismos. La mayoría de los países cuentan con una amplia gama de programas de apoyo a la innovación, incluyendo el financiamiento de actividades innovadoras. Sin embargo, haciendo el estudio, también encontramos que la información es muy dispersa y en muchos casos es difícil de acceder. Así es que aplica también digamos, recomendación de los servicios de desarrollo empresarial de facilitar el flujo de información, por ejemplo, a través de sitios de emprendedores. En esta dimensión pueden ver en esta diapositiva pueden ver el resumen final de los puntajes de esta dimensión. Como decía antes, existe generalmente un desempeño más sólido en aquellos países que cuentan con estrategias de innovación y con sistemas nacionales de innovación, es decir, con esquemas de coordinación y de aplicación de políticas en diferentes niveles. Un mensaje también podría ser desarrollar, porque el estudio encontró sobre todo agendas para innovación empresarial o en el sector privado, pero era menos frecuente las agendas más amplias de innovación. Obviamente este es un tema, el tema que nos interesa a nosotros es la innovación en el sector privado, pero también es importante ver la innovación en un tema tan amplio en esquemas, por ejemplo, promover la investigación aplicada, la investigación básica que se traduzca en productos aplicados. No sé, puede resultar en nuevos materiales como para la manufactura. Además, como decía también, aplicar una definición más clara de las nociones de innovación, según el manual de Oslo, de productos, básicamente nuevos bienes y servicios, de procesos, no sé, aplicación de nuevas tecnologías en la manufactura como el 3D printing o la manufactura acumulativa, para el desarrollo de prototipos, por ejemplo, o la distribución digital de servicios, el uso por parte de las pymes y los emprendedores de tecnologías digitales e innovación organizacional como métodos más eficaces para organizar la actividad de empresa. Y bueno, esto es en general los mensajes y principales hallazgos en cuanto a esta dimensión. Bueno, muchas gracias, Jorge. A continuación damos paso ya a los oradores de los países, ¿no? Si les parece. Comenzamos con Iván Ornelas, que es el coordinador del área internacional del Instituto Nacional del Emprendedor, INADEM, de la Secretaría de Economía de México, y que es coordinador nacional del índice en México y es orador principal para apoyo a la innovación. Por favor, Iván. Bien, pues muchas gracias. Creo que ya tenemos poco tiempo. Siempre lo que uno prepara con tiempo, al final de cuentas lo tiene que reducir en 2-3 minutos. Pero bueno, aquí lo importante de la innovación es más que una cuestión de preguntas. Quiero hacer 3 grandes comentarios. 1, la innovación ya no es una moda, la innovación es una necesidad. Y sobre todo en nuestros países de América Latina, donde estamos muy acostumbrados a llegar siempre tarde al proceso. Y pongo el gran ejemplo de la Industria 4.0, que todavía para nuestro universo de micro, pequeñas y medianas empresas está todavía, que llamamos aquí como en la estratosfera. Y entonces en ese sentido hay otros países en Asia, los países europeos, que están en otro proceso diferente. Pero bueno, eso lo pongo a nivel de la importancia que tiene la innovación. Y de lo que se comentó en la parte del estudio, la parte de la innovación, el eje debe ser, y se está trabajando en México en esa parte, la triple hélice. La alianza entre el sector privado, el gobierno y el sector académico. Le hace universidades, centros de investigación y centros científicos. Creo que esa es la clave.
la parte de la triple hélice que nos permitirá conjuntar los principales actores para que en este esquema horizontal que se maneja precisamente en el estudio vayamos de la mano. Y lo que se les inculca y aprende en la universidad se aplique a nivel de la empresa lo aplique y tenga incluso sus consultores en las universidades, y a la vez el gobierno diseñe políticas públicas que unen todo ese proceso. Entonces ese sería el primero gran importante que está detectado precisamente en el estudio. Tiene que haber mayor coordinación y mayor integración de los principales actores. La segunda es el financiamiento para la innovación. Muy bien dice el estudio que la parte del financiamiento para la innovación, sobre todo en nuestros países, es muy riesgosa. Eso es la gran conclusión. Sobre todo el sector privado y la banca no están acostumbrados, no tienen la vocación de invertir para ideas innovadoras. Entonces ahí, ¿quién tiene que entrar mayormente en estos momentos? Pues obviamente los gobiernos. Y en ese sentido, diseñar políticas, diseñar programas de financiamiento. El problema ahí que tenemos es que el financiamiento para la innovación es mucho más caro que para un producto en particular, para capital de trabajo y este tipo de cuestiones. Y aparte es riesgoso en el sentido de que, bueno, es una idea que plasmo en un proyecto y a ver si resulta. Y aparte, la última es el tiempo que tenemos que esperar para que esa inversión, ese financiamiento, empiece a tener resultados. Y no son 2 meses ni 3 meses, es un proceso que lleva en el mejor de los casos entre 1 y 3 años para que empiece la parte de la maduración. Y el tercer punto que quiero resaltar es obviamente todo lo que tiene que ver con los servicios de apoyo, en donde la información tiene que llegar a todos y cada uno de los actores y sobre todo información oportuna, información que sea real, información que sea accesible, porque luego, sobre todo en esta parte de innovación, caemos mucho en cuestiones teóricas y muy metodológicas, y la innovación la tenemos que entender como mejora de productos, y eso viene en el estudio, mejora de procesos productivos, diseño de nuevos productos, aterrizaje de ideas y de diferentes modelos que les dan en las universidades, y verlo al final de cuentas en qué, en productos, en servicios, en mejores y mayores empresas y en jóvenes emprendedores. Ese es el último punto que yo quería tocar, los emprendedores. En nuestros países de América Latina creo que es algo muy importante. Nuestros jóvenes innovadores de universidades tienen mucha cabeza, tienen mucho talento. Tenemos casos de todos nuestros países en donde hay ejemplos de verdaderamente sabios que diseñan productos, hacen cosas muy interesantes, pero vuelvo a repetir, el entorno, la falta de financiamiento los hace emigrar a Estados Unidos o a otras regiones precisamente en busca de… Entonces ahí sí tenemos el público objetivo que puede empezar el proceso de los jóvenes innovadores, y en donde, por lo menos en México, estamos diseñando programas de educación con universidades en donde se está apoyando la capacitación al emprendimiento para que les demos una política de innovación integral y se les dé toda la información que deben de saber. Entonces aquí el papel de capacitación juega con los emprendedores un papel importantísimo. Ese es mi comentario muy rápido, muchas gracias. Muchas gracias, Iván. Entonces a continuación damos paso como orador de transformación productiva al señor Álvaro Oms, él es secretario de Transformación Productiva del Uruguay. Ok, perfecto. Entonces damos paso primero a Ana Biersma, que es analista de políticas de la Secretaría de Relaciones Globales de la OECD. Ok, sí. Bueno, buenas tardes otra vez. Vamos a continuar con esta dimensión 6 y sí, como estamos corriendo un poco contra el tiempo, creo que es mejor si yo termino con estas dos últimas dimensiones, dimensión 6 y dimensión 7. Podemos tener este espacio para respuesta de Uruguay en el caso de la transformación productiva, y después creo que es Perú en términos de la última dimensión de internacionalización.
Pero bueno, sobre este tema interesante de transformación productiva, como fui discutiendo ya durante la mañana, solo para regresar al tema, por qué es importante y qué es la situación particular en América Latina en términos de productividad. Y como fuimos discutiendo durante la mañana, hemos visto que aunque es un fenómeno global normal, que las pymes muestran niveles de productividad más bajos, como podemos ver en el gráfico, esos ejemplos de país de Europa, siempre sí existe esta brecha, pero la brecha es un poco más dramático, no un poco más, de verdad más dramático, ¿no? En la situación de América Latina, entre los niveles de productividad de microempresas, pymes y grandes empresas en la región. Y también creo que es importante para considerar, bueno, ¿por qué es importante esas brechas de productividad? ¿Por qué necesitamos enfocarnos en ellos? Y a nivel humano, eso es importante porque estas grandes brechas de productividad están reforzando la desigualdad en otras áreas, ¿no? En áreas como destrezas, acceso a redes, adopción de adelantos técnicos. Y como yo tengo ese ejemplo aquí de salarios, hemos visto en cada uno de los perfiles países que tenemos dentro de ese informe final, en esta evaluación, hemos visto que hay una ancha brecha entre los salarios de las pymes y los de las empresas grandes en cada una de las economías examinadas. Y como por ejemplo, los empleados de las microempresas de estos países están ganando salarios que llegan entre 8% y 21% de los percibidos por los empleados de las empresas grandes. Eso es un poco menos dramático en términos de las pequeñas y medianas empresas, pero aunque sigue siendo sustancial. Pues eso es el estado actual en que enfrentamos, en que estamos, y durante el proceso de esta evaluación estamos evaluando el nivel de desarrollo de políticas para aprovechar a las pymes específicamente como agentes de transformación productiva en términos de marcos de políticas, primeramente, para incrementar la productividad y para ver si ellos están aprovechando particularmente el rol de las pymes. Y también tenemos dos otras subdimensiones a nivel programático en que estamos evaluando si esos países tienen programas específicos de apoyo que animan a las pymes a asociarse por vía de aglomeraciones productivas como conglomerados y integrarse en cadenas de valor regionales y mundiales. Pues, ¿qué es que hemos encontrado en términos de los hallazgos clave en cada una de estas subdimensiones? Primeramente, en términos de estrategias para mejorar la productividad. Para nosotros fue interesante aquí porque hemos diseñado eso un poco en la experiencia de otras regiones del mundo en que hemos aplicado el índice, y la situación de América Latina es un poco diferente. Es decir, que cuando estamos examinando estrategias para mejorar la productividad y estrategias para desarrollar a las pymes en general, normalmente son las mismas en América Latina. Y ese no es el caso necesariamente en otras áreas del mundo. Y no estoy diciendo que eso es malo o bueno o algo, solo es interesante para ver que normalmente aquí en esos 7 países, ellos no tienen estrategias de desarrollo explícitas para pymes, pero que es más común es que ellos tienen estrategias más amplias de transformación productiva, de desarrollo económico, que están incorporando las medidas para desarrollar las pymes a nivel más estratégico dentro de estas estrategias más amplias. Pues normalmente, obviamente, en términos de los puntajes del índice, hay una fuerte alineación entre los puntajes de esta subdimensión y de la dimensión 1 del marco institucional en general para el desarrollo de las pymes en cada uno de esos 7 países. En términos de estas estrategias, tienen fortalezas. Primeramente, que hay marcos estratégicos vigentes en cada uno de los 7 países, que ellos están de naturaleza interministerial,
con organismos de coordinación y involucramiento del sector privado en casi cada uno de los casos. Pero también hay desafíos y el primer desafío que nosotros hemos notado es que generalmente esas estrategias carecen de planes de acción robustos. En vez de tener esos, normalmente ellos son más una colección de fichas de proyecto o de líneas de acción, pero no van más allá para distinguir acciones muy concretas con actores asignadas, con metas cuantificables, todo de eso que es un robusto plan de acción para implementar la estrategia. A nivel programático, para mejorar las aglomeraciones productivas, hemos visto que todos los países tienen programas de apoyo activos, pues obviamente hay implementación y que dentro de esos programas de apoyo se les da tratamiento preferencial a las pymes en la mayoría de los casos. Hemos notado que la mayoría de estos programas de apoyo toman la forma de una convocatoria de propuestas, en lo cual un conglomerado ya establecido debe presentar un plan de mejoramiento para su cofinanciamiento con el sector público. Hay algunos ejemplos en varios países como Chile, Colombia, en Ecuador, en que hay un rol un poco más activo para el gobierno, para formar parte o fortalecer un poco más activamente los conglomerados dentro de sectores prioritarios. Y también es importante a destacar que hemos visto que casi cada uno de los programas, con algunas excepciones en Argentina, en Chile, estaba en fase de implementación piloto. Pues es decir que así en la evaluación sí hay, todos los países están en fase de implementación, pero eso es un poco como no tan sólido, ¿no? Que es una fase de implementación piloto y necesitamos saber si esos programas van a continuar, van a ampliar, qué van a ser los resultados de esas intervenciones para tratar a animar la asociatividad de las pymes. Obviamente hay reconocimiento de los responsables de políticas que eso es algo importante, pero todavía necesitamos ver los resultados de este apoyo. Es una situación similar en términos de apoyo para integrar en cadenas regionales y mundiales de valor. También hemos visto que cada uno de los países, los 7 países, ya tienen programas, pero son de recientes creación entre 2014 y 2017 en casi cada uno de los casos. También están utilizando este formato de convocatoria de propuestas y fue interesante ver que en casi todos los casos están tomando el mismo formato de un programa de desarrollo de proveedores que están dirigidos a grandes empresas para recibir cofinanciamiento para el desarrollo de sus propios proveedores o para desarrollar nuevos proveedores en colaboración con los pymes. Bueno, pues en general, en términos del desempeño para esa dimensión, como puede ver en el gráfico, los 7 países se encuentran en una etapa intermedia del desarrollo de políticas en esta área, básicamente porque hay varios esfuerzos en implementación, hay estrategias, pero la mayoría de esas son de reciente creación. Pues en 4 de los 7 países pueden ver eso, en que los puntajes son más en el ámbito de 3, para decir que hay esfuerzos iniciales de implementación, pero tenemos algunos ejemplos como en Chile, Colombia, México, también en Argentina, de programas con un poco más historia y ya con resultados de monitoreo y evaluación que ellos están incorporando en la revisión de estas medidas de apoyo. Sí, básicamente es el mismo a nivel de subdimensión, en que ustedes pueden ver que el promedio para la región es alrededor de 4 en cada una de estas subdimensiones, también reflejando este estado actual de una etapa intermedia de desarrollo con algunos ejemplos de alto rendimiento y buenas prácticas. Pues en términos del camino a seguir y las fortalezas y también desafíos y oportunidades que hemos notado cuando estamos tratando de pensar en nuestras recomendaciones para el futuro,
En términos de las fortalezas, para nosotros creo que es algo sustancial que cada uno de los 7 países han identificado la política para las pymes como un medio crucial para impulsar la transformación productiva y que podemos ver que a menudo eso es como el objetivo primordial de sus intervenciones públicas para apoyar al sector pyme. Y en alineación con esto, hemos notado que ha sido una inversión de esfuerzos significativos, especialmente durante los últimos 5 años, a nivel programático y también estratégico, focalizados en varios segmentos de la población de las pymes y a menudo diseñadas para fomentar exactamente la asociatividad y esa integración en cadenas de valor regional. En términos de desafíos y oportunidades, bueno, primeramente, como yo fui diciendo, esa naturaleza piloto o relativamente nueva de esos programas de apoyo. Esa es una oportunidad, obviamente, para ver qué es el impacto en el futuro, porque ahora que podemos decir con el índice es que sí hay un nivel sólido de aplicación de políticas, pero queda por ver el impacto real. Y eso, bueno, yo tengo mucho ya en la segunda edición de este estudio para ver qué son los resultados y si eso dan base para ampliar o para cambiar o qué en términos de estas medidas de apoyo a pilotos ya existentes. También hemos visto en términos de una oportunidad para el futuro que hay una oportunidad para fortalecer la priorización, selección y enfoque informada a nivel estratégico en términos de la selección del sector o segmento de población PYME que va a beneficiar más de este tipo de intervenciones. ¿Qué yo estoy diciendo con eso? Básicamente, creo que este proceso de priorización es algo crítico para el uso efectivo del desarrollo de las pymes como una herramienta de política industrial. Y eso es un poco como la intervención durante la primera sesión de Colombia en esta pregunta de en qué estamos enfocándonos en una política industrial moderna y en qué en una política social moderna a las pymes, y que son 2 diferentes lados, 2 diferentes tipos de intervenciones, y claro que necesitan ser coordinadas, pero no son las mismas. Y vamos a enfocar en segmentos muy diferentes de la población pyme en términos de una política industrial efectiva para animar la transformación productiva o en una política social que ya estamos enfrentando más estos desafíos de informalidad y crecimiento básico. Y finalmente también creo que es importante destacar que para nosotros fue interesante ver que en general estos programas de apoyo utilizan este mismo formato de convocatoria de propuestas. Y otra vez, no estamos diciendo que esa es una mala manera de entrega o de implementación, pero no es la no es la sola también. Y hemos visto en otras aplicaciones del índice y en otras áreas del mundo una utilidad de herramientas más diversas, un poco más activos, de cooperación del sector público privado en la implementación de medidas de apoyo para apoyar la transformación productiva. Pues en términos de recomendaciones, tenemos 4 recomendaciones claves a nivel regional en el estudio. El primero para este cosa de planes de acción para alinear las estrategias de transformación productiva con robustos planes de acción. Segundamente, para pensar en el establecimiento un poco más sólido de sectores prioritarios o segmentos prioritarios de población PYME en que ustedes quieran enfocarse para la transformación productiva a nivel estratégico, incluso si ustedes están manteniendo algunos como espacio para flexibilidad en el futuro. Terceramente, creemos que sería interesante para construir sobre estos programas pilotos que están generalmente utilizando mecanismos pasivos como las convocatorias de propuestas para movilizar aún más sociedades público-privadas más amplias y apoyo gubernamental interministerial para los conglomerados y las iniciativas de cadenas de valor. Y finalmente, otra cosa con monitoreo y evaluación para la incorporación de indicadores claves de rendimiento
relacionadas con la satisfacción y también medidas de evaluación de impacto. ¿Qué estoy diciendo con esto? Muchas veces durante el proceso de evaluación recibimos respuestas que sí estamos evaluando, pero los indicadores que insisten son cuántos pymes fue apoyado y el monto de presupuesto. Bueno, eso es monitoreo, pero no es evaluación. Eso no va a decir si hay un buen desempeño o no. Eso es un poco para tener un programa, para no ver el efecto. Y para nosotros necesitamos indicadores que son más alineados al desempeño del programa, si es bueno o mal, para ver cómo podríamos ajustar y mejorar este programa en el futuro. Pues yo estoy a mis 15 minutos, me voy a dar la palabra pues, a Uruguay para explicar mejor que yo sobre su sistema de Transforma Uruguay. Y bueno. Sí, damos paso entonces a Álvaro Oms para que nos presente el sistema de transformación productiva de Uruguay. Gracias. Bien, muy buenas tardes, muchas gracias. Voy a intentar explicar en unos breves minutos lo que es el sistema de transformación productiva y competitividad de Uruguay, que se denomina Transforma Uruguay. Este es un sistema que comenzó a funcionar exactamente hace 2 años, por lo que el índice hay una buena parte de su desarrollo que no pudo capturar. Voy a mencionar fundamentalmente 2 aspectos, un aspecto relacionado con el soporte institucional y el otro con más el contenido y la sustancia relativo a los proyectos que está llevando adelante el sistema. En primer lugar, el diagnóstico del que partió el sistema es que la necesidad de llevar adelante proyectos vinculados con transformación productiva y mejora de la competitividad. Estos, por definición, eran proyectos muy complejos que implicaban abordar simultáneamente distintas dimensiones: internacionalización, innovación, desarrollo de capacidades, etc. Y en Uruguay tenemos una realidad institucional que quizás no sea muy diferente de los demás países en cuanto a que hay diversos ministerios, institutos y agencias que se especializan, ya sea en algún sector de actividad o en alguna de estas dimensiones. Los que promueven la internacionalización, los que promueven la innovación, los que se ocupan más del desarrollo de capacidades. Y la necesidad de abordar estos problemas multidimensionales tenían como correlato que detrás había múltiples instituciones y por lo tanto la interinstitucionalidad, la coordinación, la articulación, en primer lugar entre las instituciones públicas y además entre lo público y lo privado era esencial para poder llevar adelante estos proyectos. Así se dio lugar al sistema de transformación productiva y competitividad con un gabinete ministerial que incluye 9 ministerios, se incluyen también 9 institutos y agencias vinculados al desarrollo productivo, un conjunto de consejos consultivos públicos privados y una secretaría que hace de órgano articulador y coordinador de estas actividades, justamente con el objetivo de evitar la multiplicidad de instancias y que haya un jugador que se ocupa justamente de que las instancias de reunión, etcétera, sean las menos posibles y que estén bien preparadas a los efectos de ser efectivas. El sistema trabaja a través de un plan de transformación productiva y competitividad. El primero fue de noviembre de 2017 y recientemente a fines del año pasado en su segunda versión, que tiene 2 grandes componentes. Un primer componente de proyectos transversales que se clasifican en 4 grandes áreas: internacionalización, innovación, clima de negocios, inversiones y desarrollo de capacidades, tanto empresariales como de recursos humanos. Allí en esta segunda versión del plan se puede observar un conjunto importante de programas y proyectos con foco específico en pymes. Voy a mencionar los que tienen más que ver con mejora de la productividad, o sea, un programa de innovación, otro de adecuación tecnológica, otro de digitalización, otro de internacionalización, otro de financiamiento. Son en todos casos programas básicamente nuevos, cada uno tiene sus mecanismos de monitoreo y evaluación ya previstos y de hecho se conformó un grupo de trabajo de las distintas unidades de monitoreo y evaluación de institutos y ministerios para fortalecerlas y llevar adelante de forma más efectiva estas actividades y que los programas empiecen también a ser objetos de evaluaciones externas. Además de estos componentes que son esencialmente transversales, hay un segundo gran componente que son las hojas de ruta sectoriales. Esto es una novedad de la última versión del plan de transformación productiva. El gabinete seleccionó un conjunto, una lista corta de sectores priorizados para transformación productiva en función de su potencial a estos efectos. Allí se da bastante lo que mencionaba Ana en cuanto a la proactividad para la
utilización de instrumentos que normalmente son por convocatoria, o sea, esos son ámbitos de gobierno, empresarios, trabajadores y academia, y allí se pone particular énfasis, en una de las dimensiones que se pone énfasis es en las de pymes, los programas de desarrollo, la utilización de programas de desarrollo de proveedores, la utilización de otros mecanismos de asociatividad, instrumentos de bienes públicos sectoriales, o sea, poder en ese ámbito identificar casos para acceder a esos programas y que sean relevantes para justamente la incorporación de las pymes a estos procesos de transformación productiva. Y en el caso de Uruguay se da también una situación particular de el papel que juegan las pymes en los procesos de transformación productiva en el marco de estas hojas de rutas sectoriales. Uruguay, al tener un sector pyme, un sector, digamos, de tecnología y sobre todo tecnología de la información y las comunicaciones avanzado, bueno, hay un conjunto de pequeñas y medianas empresas de base tecnológica que a partir de identificar las oportunidades de convergencia tecnológica, bueno, son las que aportan también a la transformación productiva de las empresas de los diversos sectores, empresas de tecnología, empresas de diseño, etcétera. Bueno, forman parte también, o sea, desde otra perspectiva de lo que puede ser el papel de las pequeñas y medianas empresas, bueno, forman parte de estos procesos de transformación productiva. En definitiva, tenemos un índice que en los temas de transformación productiva entendemos que está bien alineado con lo que era la realidad uruguaya en su momento, y que de hecho, si vemos el índice y lo que hemos venido trabajando en los últimos tiempos, bueno, la tranquilidad de que el índice nos está dando un buen fundamento a lo que estamos haciendo, en el sentido de que las necesidades identificadas son en buena medida las que estamos trabajando y las que estamos abordando. Gracias. Gracias, Álvaro. No sé si tenemos tiempo para alguna pregunta. Lo dejamos ahí. Quizá alguien quiera hacer una intervención adicional, un comentario. Y si no, cerraríamos o yo resaltaría un par de ideas, básicamente que en el caso de innovación, casi todos los países tenemos programas de incentivos y de servicios para la innovación, financiamiento. Lo que muchos de nosotros adolecemos sí es un marco institucional claro, con niveles de gobernanza claramente establecidos, con, como decían, gabinetes de coordinación público-pública, con agencias implementadoras que tengan claramente acotada su función, y eso muchas veces hace que la efectividad de los programas que despliegan pueda ser de poco impacto o poco efectivas, ¿no? Y por el lado de la transformación productiva, lo que rescataría son los esfuerzos de apoyo sectorial, ¿no? Si bien muchos de nosotros también implementamos medidas transversales y políticas transversales, los problemas del día a día de las empresas se resuelven en la dimensión sectorial, ¿no? Entonces hay que conocerlos, hay que profundizarlos, y la suma de pequeñas soluciones muchas veces te da la gran mejora o el gran desarrollo de sectores específicos, ¿no? Y no hay que tener miedo a esa priorización. Con eso yo cerraría la intervención, la sesión, y agradeciendo a los panelistas por su apoyo. Entonces,